Hoy Dios quiere detenerte un momento en medio del ruido de tu mente y hablarte con amor. Tal vez has estado cargando pensamientos que no te dejan respirar tranquilo, preocupaciones que aparecen apenas despiertas, recuerdos que vuelven cuando todo está en silencio o miedos que te hacen imaginar escenarios que nunca sucedieron. Dios ve cada uno de esos pensamientos, conoce cómo luchas por mantener la calma y sabe cuánto deseas sentir paz en tu interior. Y por eso hoy te dice claramente: suelta todo eso que te está robando la tranquilidad, porque yo quiero llenarte de mi paz. Muchas veces no es la situación lo que más nos lastima, sino lo que pensamos sobre ella. La mente se convierte en un campo de batalla donde los pensamientos negativos se repiten una y otra vez, haciéndonos sentir débiles, cansados y sin esperanza. Pero Dios no te creó para vivir atrapado en la angustia. Él te creó para vivir confiando, descansando y caminando con seguridad en su presencia. Su paz no depende de las circunstancias, sino de poner tu vida en sus manos. Quizás últimamente has pensado demasiado en problemas económicos, en relaciones que no salieron como esperabas, en decisiones que te arrepientes de haber tomado o en un futuro que te genera incertidumbre. Y sin darte cuenta, esos pensamientos fueron llenando tu corazón de preocupación y tu mente de cansancio. Pero hoy Dios quiere limpiarte por dentro. Quiere arrancar de raíz cada pensamiento que no viene de Él y reemplazarlo con esperanza, confianza y tranquilidad. La palabra de Dios nos enseña que cuando ponemos nuestra mente en Él, recibimos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No es una paz momentánea, no es una calma falsa, es una paz profunda que permanece incluso en medio de las pruebas. Dios quiere enseñarte a soltar lo que te atormenta y a confiar en que Él está obrando, incluso cuando no lo ves. En este mensaje vas a descubrir cómo Dios puede ayudarte a dejar atrás los pensamientos negativos que te limitan y te llenan de ansiedad. Vamos a reflexionar sobre cómo entregar tus cargas a Dios, cómo renovar tu mente con su palabra y cómo permitir que su paz gobierne tu corazón día tras día. Si sientes que tu mente no descansa, que te cuesta disfrutar el presente o que siempre estás preocupado por algo, este mensaje es para ti. Antes de continuar, te invito a que escribas en los comentarios esta frase con fe: Dios, hoy suelto mis pensamientos negativos y recibo tu paz. Hazlo como una declaración, porque cuando entregas tus cargas a Dios, Él comienza a obrar de una manera poderosa en tu vida. Quédate hasta el final de este video, porque Dios quiere ministrar tu corazón y traer sanidad a tu mente. No importa cuánto tiempo hayas vivido preocupado, hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa llena de calma, confianza y esperanza. Dios está contigo, y si Él está contigo, no hay pensamiento negativo que pueda dominar tu vida. Hoy Dios te dice: suelta todo lo que te roba la paz, entrégamelo a mí, y deja que yo llene tu mente y tu corazón con mi paz perfecta. Hay cierres que no vienen con explicaciones, vienen con paz, y esa paz llega cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo y eliges confiar. Dios trabaja mucho en la noche, aunque no lo veas. Mientras lloras, Él sostiene. Mientras dudas, Él cuida. Mientras sientes que nada cambia, Él está preparando el amanecer. La mañana no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como un suspiro tranquilo, como una fuerza nueva para levantarte, como una claridad suave que te permite mirar el pasado sin que te duela igual. Este mensaje también toca tus hábitos, tus pensamientos, tus emociones diarias. Si sigues repitiéndote que todo fue pérdida, tu corazón seguirá reaccionando desde la herida. Pero si empiezas a aceptar que ese tiempo terminó, algo se acomoda por dentro. Empiezas a respirar distinto, a decidir distinto, a relacionarte distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás anclado al dolor. Dios no te apura, pero sí te invita. Te invita a caminar hacia la luz, a confiar de nuevo, a descansar en la certeza de que Él no desperdicia ninguna lágrima. Cada una tuvo sentido, cada una habló un lenguaje que Él entendió perfectamente. Y ahora, con ternura,
te recuerda que la noche ya cumplió su tarea. El resultado de este proceso no es olvidar lo vivido, sino experimentar alivio interior y un cierre emocional real. Es sentir que algo se acomoda, que el peso baja, que el corazón deja de defenderse tanto. Es descubrir que puedes recordar sin quebrarte, que puedes avanzar sin culpas, que puedes esperar sin miedo. Quédate con esta verdad guardada en el pecho. Lo que dolió fue una etapa, no una sentencia. El llanto duró una noche, pero la vida que Dios tiene para ti sigue desplegándose. Permite que el amanecer te encuentre despierto, confiando, con el alma abierta. Hay paz disponible, hay dirección, hay una fe que se fortalece justo cuando decides soltar la noche y caminar paso a paso hacia la luz que ya está llegando. Enseñanza 2. Dios te llama a levantarte, no a quedarte recordando el dolor. Hay momentos en los que el alma se queda sentada por demasiado tiempo. No porque no quiera avanzar, sino porque el peso de lo vivido la empujó al suelo. El cansancio no siempre viene del cuerpo, muchas veces nace en la mente y se instala en el corazón. Es ese estado en el que sigues respirando, sigues cumpliendo, sigues estando, pero por dentro te sientes detenido, como si algo hubiera apagado tu impulso. Y ahí, justo ahí, la voz de Dios se acerca sin gritar y dice con firmeza y ternura a la vez: levántate, porque este asunto es tuyo. No es una orden dura, es un llamado que despierta. Dios no te dice levántate porque no le importe tu dolor, sino porque sabe que ya no estás hecho para quedarte en el suelo. Hay asuntos que Dios sana por completo sin que tú hagas nada. Y hay otros en los que Él te sostiene mientras tú decides ponerte de pie. Este es uno de ellos, no porque estés solo, sino porque ha llegado el momento de usar la fuerza que Él ya puso dentro de ti. Muchas personas viven mentalmente en lo que pasó. Repiten conversaciones que ya terminaron, errores que ya fueron perdonados, decisiones que no se pueden cambiar. Y sin darse cuenta, se quedan sentadas mirando atrás. Pero el pasado no es un lugar para vivir, es un lugar para aprender. Lo que ocurrió te enseñó algo, te mostró límites, te reveló heridas, te hizo más consciente. Eso ya cumplió su función. Ahora Dios te mira y te dice con amor: ponte de pie emocionalmente, decide avanzar con lo aprendido. Levantarte no significa que ya no duela nada, significa que el dolor ya no gobierna tus decisiones. Significa que aunque el corazón todavía esté sensible, eliges caminar. Hay días en los que levantarse es un acto de fe silencioso, casi invisible. Nadie lo aplaude, nadie lo nota, pero el cielo lo ve. Y ese simple acto interior libera una nueva energía, una fuerza que no viene de la emoción, sino de la convicción. En algún punto de este mensaje quiero decir algo muy mío, sin adornos. Hubo una etapa en la que yo entendía perfectamente qué tenía que hacer, pero no tenía ganas. Sabía que debía avanzar, pero seguía sentado por dentro. Y descubrí algo incómodo pero verdadero. A veces no es falta de fe, es apego al suelo. El suelo se vuelve familiar. El dolor conocido se siente más seguro que un futuro que aún no ves. Y Dios, con paciencia, no te empuja, te invita. Este asunto es tuyo. Esa frase es poderosa. Dios no está diciendo, arréglalo solo. Está diciendo, confío en ti. Confío en lo que ya creciste. Confío en lo que aprendiste. Confío en la madurez que nació en medio del proceso. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Nadie puede levantarse en tu lugar. Y cuando finalmente lo haces, algo se ordena por dentro. La mente se aclara, el pecho respira distinto, la energía regresa poco a poco. Levantarte también implica cambiar hábitos internos, dejar de hablarte desde la culpa y empezar a hablarte desde la responsabilidad. Dejar de preguntarte por qué pasó y empezar a preguntarte qué hago ahora con lo que sé. Dios transforma emociones cuando tú cambias la postura interior. No siempre cambia las circunstancias primero. Muchas veces cambia tu forma de pararte frente a ellas.
Hay una fortaleza especial que aparece cuando decides avanzar sin tener todas las respuestas. Es una fortaleza serena, no agresiva, no desesperada. Es la determinación de quien entiende que quedarse quieto ya no es opción. Dios no te llama a correr, te llama a caminar firme, paso a paso, con pausas, con tropiezos si hace falta, pero hacia adelante. Este llamado trae consuelo porque no te exige perfección, te pide disposición, te pide que confíes en que Él acompaña cada paso. Levantarte no te aleja de Dios, te acerca, porque al ponerte de pie, reconoces que Él sigue obrando, que tu historia no se cerró en el capítulo que dolió. El resultado de responder a este llamado es claro, nueva energía y determinación, no una energía artificial, sino una que nace de la alineación interior. Cuando dejas de vivir en lo que pasó y empiezas a vivir en lo que estás construyendo, algo se enciende, vuelve la esperanza práctica, vuelve el deseo de intentar, vuelve la claridad para decidir. Quédate con esta imagen en el corazón. Dios frente a ti, extendiendo su mano no para levantarte a la fuerza, sino para acompañarte mientras tú eliges hacerlo. El suelo ya no es tu lugar, lo fue, sí. Te sostuvo cuando caíste, pero ahora el camino te espera. Levántate con lo aprendido, no con culpa. Levántate con fe, aunque sea temblando. Levántate sabiendo que no caminas solo. Hay una dirección delante de ti, una paz que se activa en el movimiento, una fuerza que aparece cuando obedeces este llamado suave y firme. Y mientras avanzas, incluso despacio, la fe se fortalece, la mente se renueva y el corazón recuerda que todavía hay mucho por vivir. Enseñanza 3. El final del sufrimiento marca el inicio de una nueva etapa. Hay momentos en los que el alma se cansa de mirar siempre el mismo paisaje interior. Te levantas, respiras, sigues, pero por dentro algo susurra que ya no quieres repetir la misma historia. No siempre es tristeza abierta, a veces es una sensación suave de desgaste, como si el corazón hubiera caminado demasiado tiempo por el mismo sendero. Y justo ahí, cuando parece que todo ya fue escrito, la voz de Dios se acerca sin ruido y dice con una ternura firme: «He aquí, yo hago cosa nueva». Dios no habla desde la prisa ni desde la exigencia. Habla desde la posibilidad. No te pide que borres el pasado, ni que finjas que no dolió, ni que te convenzas a la fuerza de que todo está bien. Te invita a algo más profundo, a permitirte comenzar de nuevo sin culpa, porque muchas veces no avanzamos no por falta de fe, sino por exceso de peso. Culpas antiguas, decisiones que no salieron como esperábamos, promesas que no supimos cumplirnos, y ese peso termina definiendo lo que creemos posible para el futuro. La promesa de Dios no dice, haré cosa vieja corregida, ni haré una versión mejorada de lo anterior. Dice cosa nueva, algo que no necesita parecerse a lo que fue, algo que no está obligado a repetir patrones, ni heridas, ni miedos, y esto puede inquietar, porque lo nuevo siempre nos saca del control. Pero también es ahí donde la fe se vuelve real, no teórica. Confiar no es entender el plan, es caminar sabiendo quién camina contigo. A veces pensamos que empezar de nuevo es negar nuestra historia, y no. Empezar de nuevo es honrar lo vivido sin quedarse atrapado en ello. Es reconocer que Dios estuvo incluso en los capítulos más confusos, sosteniéndote cuando no sabías cómo sostenerte solo. Hay errores que te enseñaron a ser más humano, caídas que te volvieron más compasivo, silencios que te entrenaron para escuchar mejor. Eso no fue en vano, pero tampoco es el final. Quiero decir algo muy personal, quizás desordenado. Hubo un tiempo en el que yo sentía que Dios ya había hecho todo lo que podía conmigo, como si mi historia estuviera definida por lo que falló. Y me costó entender que Dios no se cansa de crear, que Él no recicla vidas rotas, las recrea, y cuando esa verdad bajó del pensamiento al corazón, algo se soltó. No de golpe, no perfecto, pero real.
La enseñanza de este pasaje se vuelve práctica cuando empiezas a revisar tus pensamientos diarios. ¿Desde dónde decides? ¿Desde el miedo a repetir el dolor o desde la confianza en que Dios puede abrir un camino distinto? A veces seguimos reaccionando como si estuviéramos en el mismo lugar de antes, aunque Dios ya nos haya sacado de ahí. El cuerpo avanza, pero la mente se queda atrás. Y Dios, con paciencia, vuelve a decir: mira, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo percibes? Permitir lo nuevo también implica soltar comparaciones. Lo que viene no necesita validarse con lo que fue, no tiene que explicarse, no tiene que justificarse. Hay comienzos que nacen en silencio, sin aplausos, sin señales externas, pero con una paz profunda que no se puede fingir. Esa paz es una brújula. Cuando la sientes, aunque todo no esté claro, sabes que vas en la dirección correcta. Dios quiere renovar no solo tus circunstancias, sino tu manera de mirarte. Cuando Él hace algo nuevo, también te enseña a verte nuevo, a dejar de hablarte con dureza, a dejar de castigarte por no haber sabido antes lo que sabes ahora, a aceptar que estabas aprendiendo, incluso cuando te equivocabas. La gracia no borra la responsabilidad, pero sí sana la culpa, y una vida sin culpa es una vida con espacio para soñar de nuevo. Este mensaje toca también tus hábitos, tus reacciones, tus decisiones pequeñas. Empezar de nuevo puede ser tan simple como elegir responder con más calma, confiar un poco más, orar sin tanta fórmula, descansar sin sentirte improductivo. Lo nuevo no siempre llega como un evento grande. Muchas veces se construye en lo cotidiano, en lo que eliges cada día aunque nadie lo vea. Dios no te promete un futuro sin desafíos, pero sí un futuro con sentido. Un futuro donde no estás solo, donde lo que viene no está limitado por lo que falló, sino sostenido por su fidelidad. Él abre caminos donde antes solo veías cierre. Hace brotar esperanza en lugares secos, y lo hace a su tiempo, con precisión, con amor. Quédate con esta verdad respirando dentro de ti. Puedes comenzar de nuevo, sin culpa, sin miedo, sin necesidad de repetir. Dios ya está obrando, incluso si todavía no lo ves claro. Permite que esa esperanza se renueve, que tu visión se expanda, que tu corazón se abra otra vez. Hay algo nuevo delante de ti. Camina hacia ello con confianza. La paz te acompaña, la luz también. Y la fe, ahora más madura, te sostiene mientras avanzas. Enseñanza 4. Dios no te sacó del dolor para dejarte vacío. Hay etapas en las que el corazón se queda suspendido entre lo que fue y lo que aún no se ve. Momentos en los que algo terminó, se cerró o se perdió, y el alma queda en silencio, preguntándose qué viene ahora. En ese espacio interior, donde la incertidumbre se siente más fuerte que la seguridad, Dios se acerca con una verdad que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Yo sé los planes que tengo para vosotros. No es una frase dicha desde la distancia, es una afirmación nacida del amor de aquel que ve completo lo que tú solo puedes ver por partes. Muchas veces creemos que cuando algo termina es señal de fracaso, abandono o error, pero Dios no habla de finales como nosotros. Para Él, lo que termina no es el cierre de tu historia, sino el espacio necesario para que algo nuevo pueda tomar forma. Hay cosas que no continúan porque ya cumplieron su función en tu crecimiento, aunque duela, aunque no lo entiendas, aunque te cueste soltar. Dios sigue teniendo planes, incluso cuando tú solo ves pausas. Este versículo no promete caminos sin dificultades, promete intención. Dios no improvisa con tu vida. Cada paso, incluso los que te hicieron llorar, está contenido dentro de un plan mayor que busca tu bien. Y confiar en eso no siempre es fácil. La fe verdadera no nace cuando todo está claro. Nace cuando decides confiar aún sin claridad. Es ahí donde el corazón aprende a descansar. Confiar en que Dios reemplaza lo que terminó con algo mejor no significa negar el duelo. Significa permitir que el duelo no se convierta en amargura.
significa llorar lo que fue, agradecer lo aprendido y abrir las manos para recibir lo que viene. Dios no quita para dejar vacío. Cuando algo se va, Él ya está preparando lo que llegará, aunque todavía no lo percibas. Hay miedos que aparecen cuando el futuro se siente borroso. Miedo a volver a fallar, miedo a esperar en vano, miedo a confiar otra vez. Pero Dios conoce esos temores. Él no se sorprende por tu fragilidad. Su promesa no depende de la fuerza de tu fe, sino de la firmeza de su carácter. Aunque tu confianza tiemble, Él sigue siendo fiel. En este punto, quiero compartir algo muy personal. Hubo un tiempo en el que yo decía creer en los planes de Dios, pero por dentro seguía aferrado a lo que ya había terminado. Oraba sí, pero con una mano cerrada. Y entendí que confiar no es solo creer que Dios puede hacerlo mejor, es soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo lo hará. Eso fue difícil, incluso incómodo, pero profundamente liberador. Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Te invita a caminar con la certeza de que Él ve más allá de este momento. Cuando te sientes perdido, Él no está confundido. Cuando tú dudas, Él permanece firme. Y esa verdad, cuando se deja entrar en el corazón, comienza a traer calma. Ahora, tómate un momento. Haz una pausa interior. Si sientes que es el tiempo, te invito a escribir en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estás entregando a Dios. Puede ser algo simple, en primera persona, como confío, suelto el miedo, entrego mi ansiedad, o incluso una oración por otra persona, mencionando su nombre si lo deseas. Hazlo no solo como participación, sino como un acto de fe consciente. Al escribirlo, estás hablando con Dios desde el corazón, sellando tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él ya está ordenando en tu vida. Este gesto sencillo tiene poder, porque te coloca en una postura de apertura. No cambia a Dios, te cambia a ti. Te recuerda que no estás solo en el proceso, que hay un Padre que conoce tus pensamientos, tus cansancios y tus anhelos más profundos. Cuando comienzas a confiar de esta manera, algo se transforma por dentro. La ansiedad pierde fuerza. La mente deja de correr hacia escenarios que aún no existen. El corazón aprende a descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe en quién está confiando. Esa es la calma que Dios ofrece, una calma que no depende de las respuestas, sino de su presencia. Los planes de Dios no siempre llegan como esperabas, pero siempre llegan con propósito. A veces llegan como una oportunidad nueva, otras como una paz que no tenías antes, otras como una fortaleza interior que no sabías que poseías. Él reemplaza lo que terminó, no copiándolo, sino transformándolo en algo que encaja mejor con quien ahora eres. Permite que esta verdad moldee tus pensamientos y hábitos. Cuando la preocupación quiera dominarte, recuérdate que Dios ya pensó en tu mañana. Cuando la tristeza por lo que se fue regrese, recuérdate que no estás siendo castigado, estás siendo guiado. Cuando la impaciencia aparezca, respira y vuelve a confiar. El resultado de este camino es una confianza profunda y una calma interior real. No una calma superficial, sino una paz que te acompaña incluso en medio de la espera. Es la tranquilidad de saber que tu vida no está al azar, que tus pasos están sostenidos por una voluntad amorosa. Quédate con esta luz en el corazón. Dios sabe los planes que tiene para ti. Aunque hoy no los veas con claridad, ya están en marcha. Confía, suelta, camina. Hay algo bueno creciendo, incluso ahora. Y mientras avanzas, la fe se fortalece, la esperanza se renueva y el alma descansa en la certeza de que estás siendo guiado hacia algo mejor. Enseñanza 5. Dios no te sacó del dolor para dejarte vacío. Hay llamados que no llegan con mapas claros ni con todas las respuestas sobre la mesa. Llegan como una inquietud suave en el corazón, como una certeza silenciosa que no sabe explicarse, pero que insiste. Así suele hablar Dios cuando quiere llevarnos más allá de lo conocido.
no grita, no empuja, no obliga, simplemente invita. Y en esa invitación hay una decisión profunda, quedarse donde todo es comprensible o dar un paso confiando en aquel que ve lo que nosotros todavía no vemos. La Escritura dice con una sencillez poderosa, por fe Abraham obedeció. No añade detalles dramáticos ni explicaciones largas. No dice que entendió todo, ni que tenía el plan completo, ni que se sentía seguro. Dice que obedeció. Y esa obediencia no fue estática, fue movimiento, fue dejar, fue caminar, fue avanzar aun cuando el terreno era desconocido. La fe verdadera casi siempre se parece más a un paso tembloroso que a una certeza absoluta. Muchas veces creemos que la fe debería darnos claridad antes de actuar. Esperamos señales perfectas, confirmaciones sin dudas, garantías de que no vamos a fallar. Pero la fe que transforma no funciona así. La fe madura se activa cuando decides caminar incluso con preguntas abiertas, cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para confiar. Dios no te pide que veas el final del camino, te pide que confíes lo suficiente como para dar el siguiente paso. Hay algo profundamente humano en resistirse al movimiento. Permanecer donde estamos, aunque duela, a veces parece más seguro que avanzar hacia lo incierto. Nos acostumbramos a ciertas cargas, a ciertas rutinas, incluso a ciertos miedos. Pero Dios no llama para dejarte estancado. Llama para expandir tu interior, para mover lo que se quedó rígido, para despertar zonas del alma que se habían resignado. La obediencia por fe no es perder libertad, es descubrir una libertad más profunda. Avanzar sin entender todo no significa avanzar sin Dios. Al contrario, es caminar tomado de su mano, aun cuando la niebla no se disipa del todo. Abraham no sabía exactamente a dónde iba, pero sabía con quién iba. Y eso hizo toda la diferencia. Cuando decides confiar así, algo comienza a ordenarse dentro de ti. El miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernar. La duda no se va, pero ya no paraliza. La fe empieza a crecer no porque todo esté claro, sino porque has decidido moverte. Quiero compartir algo personal aquí, sin pulir demasiado. Hubo momentos en los que yo quise entender cada detalle antes de obedecer, y muchas veces, por esperar entender, me quedé quieto. Con el tiempo aprendí que Dios no siempre explica antes de actuar, pero siempre sostiene después de que obedeces. Y ese sostén se siente, no como ausencia de problemas, sino como una fuerza interior nueva que te permite seguir. Este llamado también toca tus decisiones diarias. Fe no es solo para grandes cambios, es para lo cotidiano, para elegir responder distinto, para soltar una relación que ya no edifica, para empezar algo que has postergado por miedo, para confiar cuando el corazón aún está sanando. Cada pequeño paso dado en fe va creando movimiento interior. Algo se despierta, algo se fortalece, algo empieza a crecer. En este punto del mensaje, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estés entregando a Dios. Puede ser en primera persona, como entrego mi miedo o confío aunque no entiendo. O este puede ser una oración por otra persona, incluso mencionando su nombre, como un acto de intercesión. Hazlo con sinceridad. No es solo participar, es un acto de fe consciente. Es una manera de hablar con Dios desde lo más honesto de tu corazón, de sellar internamente tu confianza, tu entrega y tu disposición a recibir lo que Él ya está ordenando en tu vida. A veces escribirlo es el primer paso de obediencia. Dios ve esos gestos pequeños, ve cuando decides confiar aunque la voz tiemble. Ve cuando eliges avanzar aún con dudas, y responde a eso no con reproche, sino con dirección. La fe que camina empieza a ver cosas que la fe que espera señales nunca alcanza a ver. Puertas que se abren en el camino, fuerzas que aparecen en el trayecto,
claridad que llega mientras avanzas, no antes. El resultado de vivir así es un crecimiento que no siempre se nota de inmediato, pero que es real. Un movimiento interior que te vuelve más sensible a la voz de Dios, más firme en medio de la incertidumbre, más libre frente al miedo. Empiezas a confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Él contigo, y eso cambia la manera en que enfrentas la vida. No estás llamado a quedarte inmóvil esperando condiciones perfectas. Estás llamado a caminar en fe, paso a paso, día a día. Aunque no entiendas todo, aunque el camino no esté completamente iluminado, Dios va delante, y mientras obedeces, Él forma algo nuevo en ti. Quédate con esta paz al cerrar este momento. No necesitas saberlo todo para comenzar, basta con confiar lo suficiente como para dar el siguiente paso. La fe se fortalece caminando, y mientras avanzas, Dios te acompaña, te afirma y te guía. Hay crecimiento esperándote en el movimiento. Hay vida fluyendo en la obediencia. Camina con fe. No estás solo. La claridad llegará mientras sigues adelante. Enseñanza 6. Dios es tu guía cuando el camino aún no está claro. Hay momentos en los que el corazón se cansa de pensar tanto, de calcular cada posibilidad, de anticipar cada escenario, de querer ver el camino completo antes de dar un solo paso. En esos momentos, la mente se llena de ruido y el alma pierde quietud. Y Dios, con una voz suave que no empuja ni apresura, susurra una verdad sencilla que trae orden al interior. Reconócelo en todos tus caminos. No dice entiéndelo todo, no dice contrólalo todo, dice reconócelo, hazlo parte, invítalo a caminar contigo. Reconocer a Dios no es un acto religioso aislado, es una postura diaria del corazón. Es mirar lo presente en lo pequeño y en lo grande, en lo que entiendes y en lo que no. Es decirle, incluso sin palabras, confío en ti aquí. Cuando haces eso, algo comienza a alinearse por dentro. La ansiedad baja su volumen. La prisa pierde poder. La vida deja de sentirse como una carrera sin mapa. Muchas veces exigimos ver todo el trayecto antes de avanzar. Queremos garantías, señales claras, certezas completas. Pero Dios suele mostrar el camino como se enciende una lámpara en la oscuridad, lo suficiente para dar el siguiente paso, no para ver todo el recorrido. Y eso no es castigo, es cuidado. Si viéramos todo de golpe, tal vez no nos moveríamos, tal vez el miedo nos paralizaría. Dios conoce tu corazón, conoce tus límites, y por eso te guía paso a paso. Reconocerlo en todos tus caminos implica soltar la necesidad de control, implica aceptar que no todo depende de ti y que eso está bien. Hay una libertad profunda en admitir que no tienes que cargar con todo. Cuando incluyes a Dios en tus decisiones, en tus dudas, en tus silencios, el peso se reparte. Ya no caminas solo. A veces creemos que reconocer a Dios es solo buscarlo cuando todo está bien o cuando todo está mal. Pero Él quiere estar en cada tramo, incluso en los intermedios, esos donde no hay grandes crisis ni grandes alegrías, solo rutina, cansancio, decisiones pequeñas que igual forman tu vida. Ahí también se construye la paz. Quiero decir algo muy personal, tal vez desordenado. Hubo un tiempo en el que yo pedía dirección, pero no quería soltar el control. Le decía a Dios, guíame, pero por dentro ya tenía decidido qué camino tomar, y cuando las cosas no salían como esperaba, me frustraba. Con el tiempo entendí que reconocer a Dios no es pedirle que bendiga mis planes, sino permitirle corregirlos. Eso dolió un poco, sí, pero también me liberó. Cuando reconoces a Dios, tus pensamientos comienzan a cambiar. Ya no todo gira en torno al y si sale mal. Empieza a aparecer el aunque no lo vea, confío. Esa transición interior es poderosa. No elimina los desafíos, pero cambia cómo los enfrentas. La fe deja de ser teoría y se vuelve práctica. Este proverbio guarda una promesa implícita. Cuando lo reconoces, Él endereza tus sendas. Enderezar no siempre significa quitar curvas, a veces significa darte equilibrio para transitarlas.
Hay caminos que no se hacen rectos por fuera, pero se vuelven firmes por dentro, y eso es dirección clara, aunque el mapa no esté completo. La ansiedad muchas veces nace de querer vivir en el futuro, de adelantarnos a problemas que aún no existen. Pero Dios opera en el presente, te da gracia para hoy, luz para hoy, fuerza para hoy. Mañana tendrá su propio cuidado. Reconocerlo es volver a la hora, respirar, confiar. Esta enseñanza también toca tus hábitos diarios, cuando incluyes a Dios en tus decisiones pequeñas, en cómo respondes, en cómo eliges, en cómo hablas contigo mismo, algo se transforma. Empiezas a caminar con más calma, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás perdido. Dios no te pide que ignores la realidad, te pide que no camines sin Él, no te exige valentía constante, te ofrece compañía fiel, y cuando aceptas esa compañía, el miedo se vuelve manejable, la confusión se ordena, la mente descansa un poco más. Hay una paz especial en no saber todo, pero saber con quién caminas. Esa paz no depende de respuestas, depende de confianza, y esa confianza se cultiva reconociéndolo una y otra vez, incluso cuando dudas, incluso cuando te equivocas. Dios no se aleja porque no entiendas, se acerca cuando confías. El resultado de vivir así es real, dirección clara y menos ansiedad, no porque el camino sea más fácil, sino porque el corazón está más seguro. Sabes que si hoy no ves todo, mañana Él mostrará lo necesario. Sabes que cada paso tiene sentido, aunque aún no lo comprendas. Quédate con esta luz interior. No tienes que ver todo el trayecto. Solo necesitas dar el paso que hoy se te muestra, con Dios a tu lado. Reconócelo en tus caminos, incluso en los que no elegiste, incluso en los que te cuestan. Él sabe guiar, Él sabe cuidar, y mientras avanzas así, con fe sencilla y corazón abierto, la paz se instala, la ansiedad se aquieta y el alma aprende a caminar confiada, sostenida en dirección segura. Enseñanza 7. El dolor no te debilitó, te preparó. A veces el corazón llega a un punto donde ya no sabe pedir, solo suspira. No porque haya dejado de creer, sino porque ha creído tanto que se cansó de luchar solo. Hay cargas que no se notan por fuera, pero pesan por dentro. Pensamientos que se repiten en silencio, miedos que nadie ve, decisiones que se postergan porque el alma no se siente fuerte. Y en medio de ese cansancio interior, Dios no se aleja. Se acerca, no con reproches, sino con una presencia suave que dice sin palabras: aquí estoy, puedes descansar. La fe no siempre se siente como fuerza, muchas veces se siente como una rendición. Rendirse no es fracasar, es soltar lo que ya no puedes sostener por ti mismo. Dios no te pide que seas invencible, te pide que seas honesto, honesto con tu fragilidad, con tus dudas, con tus heridas. Cuando reconoces eso delante de Él, algo empieza a sanar. La fe verdadera no niega el dolor, lo coloca en el lugar correcto, en las manos correctas. Hay un pasaje que susurra esperanza al corazón cansado: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una invitación lejana, es cercana, cotidiana, real. Dios no solo ofrece soluciones, ofrece descanso, un descanso que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que ya no caminas solo. Ese descanso cambia la forma en que enfrentas la vida, porque cuando el alma descansa, la mente se aclara y el corazón vuelve a latir con esperanza. Confiar en Dios no significa que ya no sentirás miedo, significa que el miedo ya no decide por ti. Muchas veces seguimos viviendo desde viejas heridas, reaccionando desde experiencias pasadas, esperando que algo vuelva a doler. Pero Dios quiere renovar no solo tus circunstancias, sino tu manera de pensar, de sentir, de responder. Quiere enseñarte a caminar sin tanta defensa, a amar sin tanto temor, a esperar sin tanta ansiedad. En algún momento entendí, de forma muy personal, que yo oraba pidiendo paz,
pero seguía aferrado a mis cargas. Pedía dirección, pero no soltaba el control. Y eso cansa. Cuando por fin decidí decir, Dios, no sé cómo hacerlo, pero confío, algo se acomodó dentro. No fue mágico ni inmediato, pero fue real. La fe empezó a sentirse más ligera, más viva, más honesta. A veces la oración más poderosa no es larga ni perfecta, es sincera. Esta enseñanza toca lo cotidiano, lo pequeño, lo que nadie aplaude. Toca cómo te hablas cuando fallas, cómo te levantas después de un día difícil, cómo eliges responder cuando algo no sale como esperabas. Dios quiere habitar ahí, en lo simple, en lo diario, en lo humano. Quiere caminar contigo mientras decides perdonar, mientras aprendes a poner límites, mientras vuelves a creer que tu vida tiene propósito incluso cuando no lo ves claro. Dios no está apurado, pero sí está presente. No te empuja, pero te sostiene. No te exige perfección, te ofrece compañía. Y esa compañía transforma. Poco a poco empiezas a soltar lo que te pesa, a confiar más, a respirar distinto. Empiezas a notar que tu interior se mueve, que algo se renueva, que hay una fortaleza suave creciendo dentro de ti. La fe no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Es saber que aunque el camino sea incierto, hay una mano firme guiándote. Es elegir creer cuando sería más fácil rendirse. Es avanzar incluso con temor, porque sabes que no caminas solo. Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún proceso, ningún momento de silencio. Todo puede convertirse en semilla de renovación cuando se lo entregas a Él. Permítete mirarte por dentro sin juicio. Reconoce tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos, y entrégalos uno a uno. Dios no te ama por lo que logras, te ama por quien eres, y desde ese amor empieza a transformar. Cambia tu manera de pensar, suaviza tu corazón, fortalece tu espíritu, te enseña a vivir con más paz, con más confianza, con más fe. Quédate con esta verdad respirando en tu interior. No tienes que cargar todo solo. Puedes soltar, puedes confiar, puedes descansar. Dios camina contigo incluso cuando no lo sientes. Y mientras sigues adelante, algo nuevo se forma dentro de ti. Hay sanidad en proceso, hay claridad llegando, hay esperanza brotando. Sigue caminando con fe. La luz no se ha apagado. Tu corazón puede descansar. Dios está obrando. Enseñanza 8. Dios restaura antes de exponer. Hay momentos en los que uno sigue adelante por costumbre, pero por dentro algo está cansado, desordenado, herido. No siempre se nota desde afuera. A veces sonríes, cumples, respondes, sigues, pero el alma va quedándose atrás. Es ahí donde esta verdad, susurrada por Dios, se vuelve refugio. Me restaurará el alma. No dice que te empujará, no dice que te exigirá más fuerzas, no dice que te pedirá resultados, dice que restaurará. Y restaurar es un acto de cuidado profundo, paciente, amoroso. El alma se desgasta cuando vive demasiado tiempo en alerta. Cuando acumula decepciones no resueltas, palabras no dichas, pérdidas no lloradas, se desgasta cuando se obliga a ser fuerte sin permiso para ser vulnerable. Dios conoce ese cansancio silencioso. Lo ve incluso cuando tú ya te acostumbraste a Él. Y no lo juzga, lo toma entre sus manos con ternura. Permitir que Dios restaure el alma es una decisión interior. No ocurre cuando corres más rápido, sino cuando te detienes lo suficiente para reconocer que necesitas sanidad. Hay personas que se lanzan a nuevas responsabilidades, nuevos vínculos, nuevos proyectos, esperando que lo nuevo cure lo viejo, pero el alma herida no se sana con movimiento, se sana con presencia. Con la presencia de Dios entrando en lo que fue roto. Este salmo no habla de una restauración superficial, habla de algo profundo, de ese lugar interno donde nacen las emociones, las reacciones, los miedos. Cuando el alma no está restaurada, todo pesa más, las relaciones cansan más,
Las decisiones confunden más, la vida se vuelve una carga. Pero cuando Dios restaura el alma, algo se acomoda por dentro. No todo cambia afuera de inmediato, pero tú cambias por dentro, y eso lo transforma todo. Permitir que Dios sane tu interior antes de lanzarte a algo nuevo no es retroceder, es prepararte. Es decir, no quiero repetir patrones desde la herida, no quiero amar desde el vacío, no quiero decidir desde el miedo, quiero que mi interior esté en paz antes de seguir caminando. Esa pausa no es debilidad, es sabiduría. Aquí quiero decir algo muy personal, sin pulirlo demasiado. Hubo un tiempo en el que yo sentía que tenía que seguir, que no podía parar, que detenerme era fallar. Y seguí, sí, pero cada paso me dejaba más cansado, hasta que entendí algo simple pero profundo. Dios no me estaba pidiendo que avanzara, me estaba invitando a descansar. Y cuando acepté ese descanso interior, no todo se resolvió de golpe. Pero la paz empezó a volver, y con la paz, la claridad. Dios restaura el alma cuando le permites entrar en tus emociones sin máscaras, cuando no escondes el enojo, la tristeza, la culpa. Él no se asusta de lo que sientes. No te pide que lo arregles primero, te pide que se lo entregues, y en ese acto humilde, algo comienza a sanar. La restauración del alma también transforma hábitos. Cuando el interior se calma, ya no reaccionas igual, ya no necesitas defenderte tanto, ya no cargas con todo, empiezas a elegir distinto, a hablarte con más compasión, a poner límites sanos, no porque alguien te lo enseñó, sino porque tu interior ya no está en guerra. Dios no restaura con prisa, lo hace con cuidado, como quien recompone algo valioso pieza por pieza. A veces esa restauración se siente como lágrimas que limpian, otras como silencios que ordenan, otras como una fuerza suave que te permite decir no sin culpa, o sí sin miedo. El alma restaurada no es un alma sin pasado, es un alma reconciliada con su historia. Ya no vive huyendo de lo que fue, ni atrapada en ello. Vive presente, respira, descansa, y desde ahí vuelve a confiar. Este mensaje es una invitación amorosa. No te apures, no te exijas ser quien aún estás sanando. Permite que Dios haga su obra en ti antes de exponerte a nuevas cargas, no porque no seas capaz, sino porque mereces vivir desde la paz y no desde la supervivencia. El resultado de este proceso es estabilidad emocional y paz. No una paz frágil que se rompe con cualquier cosa, sino una paz profunda que te sostiene incluso cuando el entorno se mueve. Es la paz de saber que por dentro estás siendo cuidado, guiado, restaurado. Quédate con esta luz en el corazón. Dios no te abandona en tu cansancio. No te exige más de lo que puedes dar. Se acerca y promete restaurar tu alma. Permite que lo haga. Detente, respira, entrégale lo que pesa. Hay sanidad disponible, hay descanso verdadero. Y desde ese lugar, cuando llegue el momento de volver a caminar, lo harás con un corazón más liviano, una mente más clara y una fe fortalecida, envuelta en una paz que no depende de las circunstancias, sino de su cuidado constante. Enseñanza 9. El tiempo de humillación terminó. Hay momentos en los que el corazón se siente pequeño, no porque haya perdido valor, sino porque ha pasado por lugares donde tuvo que agacharse para sobrevivir. Humillaciones silenciosas, palabras que dolieron, situaciones que nos hicieron dudar de quiénes éramos. En esos momentos uno aprende a bajar la mirada, a no pedir demasiado, a no esperar mucho, y sin darse cuenta, empieza a confundir la humildad con la derrota. Pero Dios mira ese corazón y no lo ve vencido, lo ve listo para ser levantado. La palabra susurra una verdad que sana. El que se humilla será enaltecido. No habla de aplastar la identidad, ni de vivir sintiéndote menos. Habla de un acto profundo del alma, de reconocer que no todo depende de tus fuerzas, de soltar el orgullo que cansa, de rendirte sin perder dignidad.
Humillarse delante de Dios no es achicarse, es colocarse en el lugar correcto para ser restaurado. Muchas veces el mundo enseña que solo vale quien se impone, quien grita más fuerte, quien nunca se quiebra. Pero Dios trabaja de otra manera. Él toma al corazón que ha aprendido a depender, al espíritu que ha sido quebrantado pero no endurecido, y lo levanta con ternura, no lo expone, no lo avergüenza, no le recuerda constantemente de dónde lo sacó. Lo levanta con honra, con cuidado, con propósito. Quizás hoy te miras y solo ves lo que no salió bien. Ves decisiones que no entendiste en su momento, etapas donde sentiste que perdiste, lugares donde te tocó callar. Y puede que eso haya afectado cómo te percibes, cómo te hablas, cómo te presentas ante la vida. Pero Dios no define tu identidad por tus caídas. Él la define por su amor. Y cuando Él levanta, no lo hace para humillar, sino para restaurar. Humillarse también es dejar de pelear contra uno mismo, dejar de exigirte ser perfecto, fuerte todo el tiempo, invulnerable. Es aceptar que necesitas a Dios no como última opción, sino como fuente. Cuando haces eso, algo se reordena por dentro. El peso baja, la culpa se disuelve poco a poco. La vergüenza pierde voz y empieza a crecer una confianza distinta, no basada en lo que haces, sino en quién te sostiene. Quiero decir algo personal aquí, quizá un poco desordenado. Hubo un tiempo en el que yo confundí humildad con sentirme menos. Pensaba que acercarme a Dios implicaba desaparecer, no tener voz, no esperar mucho. Y con el tiempo entendí que Dios no quiere hijos encogidos, quiere corazones rendidos pero firmes. La verdadera humildad no te quita valor, te devuelve a tu lugar original. Aplicar esta verdad en la vida diaria es un acto de valentía, es decidir dejar de verte como alguien derrotado, no desde el orgullo, sino desde la verdad. Dios no te levanta con vergüenza, te levanta con dignidad. No te recuerda tus errores para marcarte, los sana para liberarte. Empiezas a caminar distinto cuando entiendes esto. Tomas decisiones con más calma, hablas con más claridad. Pones límites sin culpa. Te permites volver a creer en ti porque sabes que Dios cree en ti. La restauración de identidad no siempre llega como una emoción intensa. A veces llega como una paz silenciosa. Como una certeza suave que te dice, ya no tienes que esconderte, ya no tienes que probar nada, ya no tienes que cargar con lo que no te corresponde. Esa certeza cambia hábitos, pensamientos, reacciones. Dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la sanidad. Dios ve tu proceso completo, ve lo que te quebró y lo que te formó, ve las lágrimas que nadie vio y las oraciones que apenas supiste decir. Y no te juzga por haber pasado por ahí, te honra por no haberte rendido del todo. La humillación que te tocó vivir no fue el final de tu historia. Fue una preparación silenciosa para un levantamiento más profundo. Cuando Dios te enaltece, no te separa de los demás, te reconcilia contigo mismo, te devuelve la confianza sin arrogancia, la seguridad sin dureza, la fuerza sin orgullo. Empiezas a verte como Él te ve, y esa mirada sana. Sana relaciones, sana decisiones, sana la forma en que te paras frente a la vida. Quédate con esta verdad, descansando en tu interior. No eres menos por haberte humillado. No eres débil por haber necesitado ayuda. No eres un fracaso por haber pasado por el suelo. Dios está levantando tu identidad con amor, no con juicio. Te está devolviendo la confianza con cuidado, no con presión. Camina desde ahí, desde la dignidad restaurada, desde la humildad que no aplasta, sino que libera, desde la fe que sabe que Dios levanta a los suyos en el tiempo correcto. Hay sanidad en camino, hay confianza renovándose, hay una identidad que se afirma de nuevo. Descansa, Dios ya está obrando, y cuando Él levanta lo hace para que camines en paz, con claridad y con una fe más fuerte que antes. Enseñanza 10. Dios no te dejó, te sostuvo. Hay caminos que nadie elige recorrer, valles donde la luz parece lejana y el corazón avanza con cautela,
como si cada paso pesara más que el anterior. En esos momentos, el alma siente una mezcla de temor y cansancio, una sensación profunda de soledad que no siempre se puede explicar. Y aún así, en medio de esa sombra, la palabra susurra una verdad que sostiene, aunque ande en valle de sombra. No dice si llegarás allí, dice cuando andes, porque Dios sabe que habrá tramos oscuros, pero también sabe que no serán el final de tu historia. El valle no es castigo, es paso, no es señal de abandono, es parte del camino. A veces pensamos que si estamos atravesando dificultad, es porque Dios se alejó, porque hicimos algo mal o porque nos quedamos atrás. Pero el Salmo no habla de un Dios ausente en el valle, habla de un Dios presente en medio de él. La sombra no anula su compañía, la oscuridad no apaga su cuidado. Él no espera al final del valle para encontrarte, camina contigo mientras lo atraviesas. Reconocer la presencia de Dios en esos momentos donde pensaste que estabas solo transforma la experiencia del dolor. El miedo no desaparece de inmediato, pero deja de dominar. La angustia no se borra, pero se vuelve más llevadera. Hay una diferencia profunda entre sufrir en soledad y atravesar el sufrimiento acompañado. Dios no promete que no habrá valles, promete que no caminarás sin él. Muchos de los miedos más profundos nacen en esos lugares internos donde la mente imagina lo peor y el corazón se protege cerrándose. El valle suele confrontarnos con nuestra fragilidad, con aquello que no podemos controlar, con pérdidas que no entendemos. Y aún así, es allí donde la fe se vuelve real. No la fe que se proclama cuando todo está bien, sino la fe que susurra cuando cuesta respirar. En esos tramos oscuros, Dios no exige fortaleza, no te pide que sonrías, ni que finjas estar bien. Te pide que reconozcas su presencia, que mires a tu alrededor con ojos del alma y notes que no estás tan solo como creías. A veces su compañía se siente como una paz inesperada, otras como una fuerza suave para dar un paso más, otras simplemente como la certeza de que sigues vivo, avanzando, resistiendo. Quiero decir algo muy personal aquí, sin orden ni perfección. Hubo un valle en el que yo creí estar completamente solo. Oraba poco, dudaba mucho y sentía que nadie entendía lo que pasaba dentro de mí. Con el tiempo, mirando hacia atrás, entendí que Dios estuvo allí todo el tiempo. No quitó el valle, pero me sostuvo en él. Y esa experiencia, aunque dolorosa, me enseñó una gratitud que no habría aprendido de otra manera. El valle también revela cosas. Revela lo que realmente importa. Revela a quién acudimos cuando todo se oscurece. Revela la profundidad de nuestra confianza. Y aunque no lo parezca, el valle puede ser un lugar de encuentro, un lugar donde la fe deja de ser idea y se vuelve experiencia, donde Dios deja de ser concepto y se vuelve compañía viva. En este punto, si lo sientes en tu corazón, te invito a detenerte un momento y escribir en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estés entregando a Dios. Puede ser algo tan simple como miedo, confianza, gracias o una oración por alguien que amas, mencionando su nombre si lo deseas. Hazlo en primera persona o como intercesión. No lo hagas solo para participar, hazlo como un acto de fe consciente. Al escribirlo, estás hablando con Dios desde el corazón, sellando tu reconocimiento de su presencia y tu disposición a confiar en lo que Él está obrando, incluso en medio del valle. Este gesto sencillo tiene un poder profundo porque te recuerda que no estás caminando solo. Te ancla en la verdad de que Dios escucha, ve y acompaña, y poco a poco ese reconocimiento comienza a transformar el interior. El miedo pierde fuerza, la queja se convierte en gratitud, la desesperación da lugar a una esperanza silenciosa pero firme. Cuando reconoces a Dios en el valle, algo cambia en tu forma de caminar. Ya no avanzas mirando solo la sombra, empiezas a notar pequeños destellos de luz. Tal vez no cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu interior.
y eso es sanidad. Sanidad no siempre es ausencia de dolor, a veces es presencia de paz en medio de él. La seguridad espiritual no nace de entenderlo todo, nace de saber con quién estás. Saber que aunque el camino sea estrecho, hay una mano que guía, que aunque el miedo aparezca, hay una voz que calma, que aunque no veas la salida aún, estás siendo cuidado. El resultado de vivir así es una gratitud nueva, una gratitud que no depende de que todo esté resuelto. Es agradecer porque no fuiste abandonado, porque sigues en pie, porque Dios estuvo contigo cuando más lo necesitabas, incluso cuando no lo sentías. Quédate con esta verdad encendida en el corazón. El valle no define tu destino, la sombra no tiene la última palabra. Dios camina contigo, incluso allí. Reconócelo, háblale, confía, y mientras sigues avanzando, paso a paso, la seguridad espiritual crece, la gratitud florece y la fe se fortalece con una paz profunda, esa paz que no niega la oscuridad, pero sabe que nunca está sola. Enseñanza 11. Dios no te dejó, te sostuvo. Hay momentos en los que el corazón camina cargando historias que ya no existen, pero que siguen pesando como si fueran actuales. Recuerdos que regresan sin permiso, errores que se repiten en la mente, etiquetas que alguien puso y que con el tiempo uno mismo empezó a creer. Y sin darte cuenta, vives reaccionando desde lo que fuiste, no desde lo que eres ahora. Pero Dios se acerca con una verdad que no grita, que no acusa, que simplemente libera. Las cosas viejas pasaron. No es una frase simbólica ni una idea bonita para momentos difíciles. Es una declaración viva. Cuando Dios dice que algo pasó, no lo dice para que lo recuerdes con culpa, sino para que dejes de vivir atado a ello. Las cosas viejas pasaron no porque las ignores, sino porque ya cumplieron su función. Te enseñaron, te quebraron, te formaron, pero no te definen. Dios no te mira desde tu pasado, te mira desde la obra que Él está haciendo en ti ahora. A veces el mayor obstáculo para caminar ligero no es lo que otros dicen, sino lo que tú sigues repitiéndote en silencio. Siempre fui así, nunca hago nada bien, ya fallé demasiado. Esas voces parecen tuyas, pero no nacieron en el corazón de Dios. Él no habla desde la condena, habla desde la renovación. Y cuando Él renueva, no maquilla lo viejo, crea algo nuevo por dentro, aunque el proceso sea silencioso y gradual. Caminar como alguien renovado no significa negar tus errores, sino dejar de presentarlos como tu identidad. Significa aceptar que Dios no te rescató para recordarte constantemente de dónde te sacó, sino para mostrarte hacia dónde te está llevando. Hay una libertad profunda cuando entiendes esto. La culpa empieza a soltar. El peso baja. El alma respira distinto. Quiero decir algo muy personal aquí, tal vez imperfecto. Durante mucho tiempo pensé que cambiar significaba demostrar que ya no era la misma persona, y eso me cansó. Luego entendí que la verdadera renovación no necesita demostrarse, se vive. Cuando acepté que Dios ya había cerrado ciertas etapas, pude dejar de explicarme, de justificarme, de cargar con culpas que Él ya había perdonado. Y ahí empezó la ligereza. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, quiere cambiar tu manera de caminar por la vida. Cuando sueltas lo viejo, tus decisiones se vuelven más claras. Ya no eliges desde el miedo a repetir errores, sino desde la confianza en que estás siendo guiado. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad que está creciendo. Lo viejo pierde autoridad sobre tus emociones, tus pensamientos, tus hábitos. En este punto del mensaje, te invito a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. Si lo sientes en tu corazón, escribe en los comentarios una palabra, una oración corta o una emoción que hoy estés entregando a Dios. Puede ser algo como suelto mi culpa, entrego mi pasado, camino renovado, o incluso una oración por otra persona, mencionando su nombre si lo deseas. Hazlo en primera persona, con sinceridad. No es solo participar, es un acto de fe consciente.
Es hablar con Dios desde el corazón y sellar internamente tu decisión de soltar lo viejo y recibir lo nuevo que Él está ordenando en tu vida. Dirección emocional y fuerza interior, no a través de más esfuerzos, sino a través de límites santos, porque lo santo no es solo lo que brilla, lo santo también es lo que se guarda, lo que no se entrega a cualquier cosa, lo que no se negocia por conveniencia, y eso incluye tu mente, tu atención, tu enfoque, tu sensibilidad a la voz de Dios. Aprender a decir no temprano es decirle sí a tu claridad. Es proteger lo que Dios quiere susurrarte. Es cuidar el terreno donde germina tu propósito. Y cuando lo haces, algo cambia. Comienzas a caminar más liviano. Las distracciones pierden fuerza. El alma se hace más sensible. La dirección divina se vuelve más reconocible. Y lo que antes parecía una batalla imposible de ganar, ahora se enfrenta con autoridad, porque no estás desgastado por dentro. Estás claro, estás limpio, estás enfocado. Así que si al despertar ya sientes que tu mente se carga con conversaciones, distracciones, hábitos, decisiones que no edifican, este puede ser el momento exacto para trazar una nueva frontera. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más claro. Y esa claridad empieza por cerrar puertas, por decidir que no va a entrar hoy, por hacer del no una oración de protección, por declarar con humildad, esto no es para mí, aunque todos lo hagan, aunque parezca pequeño, aunque me miren raro, yo no lo abro. Y ahora te pregunto, ¿qué puerta necesitas cerrar temprano para preservar tu paz? ¿Qué acceso toleraste demasiado tiempo por miedo a parecer débil o exagerado? ¿Qué hábito o contenido o persona o ritmo te está contaminando poco a poco, no con maldad, sino con ruido? ¿Qué cosas parecen inofensivas, pero te están alejando de la sensibilidad que necesitas para escuchar a Dios? Si sabes cuál es esa puerta, si el Espíritu te está señalando algo en este momento, te animo a dejarlo escrito en fe. Escribe en los comentarios, hoy pongo límites con Dios, no como quien se aísla, sino como quien se protege para seguir amando, sirviendo y discerniendo con claridad. Y que esa declaración no sea solo un comentario, sino un pacto íntimo con el Espíritu Santo, porque cuando aprendes a decir no a lo que te intoxica, te conviertes en un espacio apto para recibir la dirección del cielo, y eso vale más que cualquier aprobación terrenal. Lo hermoso de este camino es que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo intencional. Dios honra las decisiones silenciosas. Dios bendice los límites que nadie ve. Dios recompensa la fidelidad que se practica en lo oculto. Él sabe cuándo dijiste no a algo que muchos habrían aceptado. Y eso no se pierde, eso se transforma en claridad, en paz, en visión renovada, y cuando eliges proteger tu alma antes de que el día empiece a gritar, cuando haces del no una ofrenda de sabiduría, lo que sigue ya no te confunde, te confirma, porque la claridad es la atmósfera donde la gloria se manifiesta. Bendice antes de pensar. La gratitud reordena la cabeza. Tobit no dio muchas instrucciones complicadas. No llenó a su hijo de estrategias, ni le dio un mapa detallado de lo que iba a vivir, pero sí le entregó una clave, una que solo un padre que ha vivido bajo la nube y bajo el sol puede dar. Tobit sabía lo que era la pérdida, sabía lo que era quedarse ciego, no solo de los ojos, sino del entendimiento. Sabía lo que era vivir bajo el peso de muchas preguntas, pero había aprendido algo más grande, que una vida no se dirige con pensamientos, sino con bendición. Por eso, al despedir a su hijo, en vez de advertencias o consejos ansiosos, le dijo esto: bendice. Antes de cualquier otra cosa, bendice. Antes de calcular, antes de preocuparte, antes de decidir, bendice. No porque todo esté claro, no porque tengas control. Bendice porque hay un Dios que ve el camino desde el principio y se deja invocar desde la primera palabra del día. Esa enseñanza silenciosa marcó un camino espiritual profundo,
porque Tobit no solo habló desde el amor de un padre, sino desde la sabiduría que nace cuando dejas de correr detrás de la vida y empiezas a caminar delante de Dios. Le dijo a su hijo que la oración debe venir antes del pensamiento, que la gratitud tiene el poder de limpiar la mente, que si quieres dirección verdadera, no la vas a encontrar rumiando todos los posibles errores del día, sino honrando la presencia de Dios al despertar. En Tobías capítulo 4, versículo 19, está esa joya escondida. En todo tiempo bendice al Señor, Dios tuyo, y pídele que tus caminos sean rectos, y que todos tus planes y pensamientos se realicen en Él. No hay estrategia más poderosa, no hay oración más sabia, bendecir antes de pensar, y pensar solo después de bendecir. Hay días donde te despiertas y tu cabeza ya está llena. A veces ni abriste los ojos bien y ya estás repasando pendientes, recordando errores, imaginando escenarios. Tu mente se acelera como si tuviera que resolver el mundo antes de salir de la cama. Y eso agota. Esa rumiación silenciosa va desgastando tu fe. El alma se siente abrumada, como si estuviera en deuda desde el primer minuto. Pero lo que Tobit te enseñó, lo que el Espíritu está queriendo recordarte hoy, es que hay otra forma de comenzar, una forma que no nace de la ansiedad, sino de la confianza. Y esa forma comienza con gratitud, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes a quién estás mirando. Y no se trata de dar gracias por todo lo que tienes resuelto, se trata de declarar que hay un Dios que sigue siendo digno, incluso cuando no entiendes nada, que puedes decir bendito seas, aunque tu mente no tenga claridad todavía. Que puedes decir gracias antes de tener resultados. Y cuando lo haces, algo empieza a ordenarse por dentro. Tu alma deja de correr y empieza a caminar. Tus pensamientos dejan de atropellarse y empiezan a rendirse. Y entonces no necesitas resolverlo todo para estar en paz. Solo necesitas empezar adorando. Porque adorar antes de pensar es abrir una ventana al cielo dentro del cuarto cerrado de tu mente. Y aquí es donde esta verdad se vuelve medicina. Porque muchas veces crees que estás cansado por falta de sueño, por exceso de trabajo, por presión externa, pero en realidad lo que más te agota es no saber cómo detener el flujo de pensamientos antes de tiempo. Lo que más te cansa es haber olvidado que tu primer gesto del día no es revisar tu agenda, sino presentarte ante Dios con un corazón abierto y una palabra limpia: te bendigo, Señor. Cuando bendices, inviertes el orden. Y al invertir el orden, recuperas el control espiritual, porque ya no estás reaccionando a lo que el mundo te lanza, sino respondiendo a la presencia que ya te cubre. Y para sellar esta revelación, hay una palabra que confirma lo que el Espíritu quiere trabajar en ti. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese corazón, en la Biblia, no es solo emoción, es la sede del pensamiento, del discernimiento, de las decisiones. Guardar el corazón significa custodiar tu mente, poner una puerta al pensamiento. Y esa puerta no se llama lógica, se llama gratitud, porque la gratitud no solo es un sentimiento, es una barrera sagrada contra la confusión. Cuando bendices, estás diciendo: Señor, antes de ordenar el mundo, ordena mi alma. Y eso tiene poder. La diferencia es clara. Cuando comienzas el día pensando, tu mente se vuelve campo de batalla. Cuando comienzas el día bendiciendo, tu mente se vuelve un altar. Y un altar no está hecho para correr, sino para habitar. No está hecho para producir, sino para ofrecer. Por eso la gratitud no es solo cortesía espiritual, es arma, es estrategia, es medicina. Y cuando haces de ella tu primer acto, todo cambia. Tus ideas se alinean, tus emociones se serenan, tus reacciones se purifican, porque no estás solo gestionando el día, estás caminando con Dios en medio de él.
Imagina por un momento que cada mañana fuera tu nueva oportunidad para restaurar el orden desde lo invisible, que no necesitas empezar con certezas, sino con adoración, que no necesitas tener todo claro, sino tener claro a quién bendices, que puedes declarar, bendito seas Señor, aunque no vea el camino, pero sé que estás en él. Y esa sola frase abre una atmósfera distinta. No es magia, es presencia. No es control, es rendición. Y en esa rendición es donde tu mente empieza a encontrar descanso. Y quizá eso sea lo que tu alma ha estado esperando. No una nueva idea, sino una vieja práctica con nuevo fuego. Empezar el día bendiciendo, bendecir antes de planear, bendecir antes de lamentar, bendecir antes de revisar, bendecir antes de analizar. Y cuando bendices, no es solo Dios quien es exaltado, es tu alma la que es restaurada, porque hay una sanidad que solo llega cuando tu boca declara lo correcto, aunque tu mente aún esté nublada. Y esa sanidad se activa cuando decides, no me voy a levantar a correr, me voy a levantar a adorar. Te invito a declarar esto en los comentarios como un acto espiritual, no como una rutina. Escríbelo con intención. Escríbelo como quien abre el día al cielo. Escribe, bendigo al Señor al comenzar, y deja que esa frase sea tu oración silenciosa cada mañana. Tu manera de cortar con la rumiación. Tu forma de decir, hoy no empiezo con miedo, empiezo con gratitud. Y si estás buscando dirección en tu vida, si hay decisiones por tomar o caminos por definir, este es el mejor lugar para empezar, bendiciendo. Porque la dirección no siempre viene por revelación inmediata. Muchas veces viene como fruto de un corazón que bendice antes de entender, que adora antes de controlar, que ama antes de ver resultados. Y eso es lo que Dios honra. Y si todavía no estás suscrito a este espacio y deseas seguir recibiendo palabras que limpian, que ordenan, que traen luz desde lo alto para los días oscuros, te invito a hacerlo ahora. No por rutina, sino como quien decide habitar un entorno donde el alma se alinea con Dios desde temprano. Que esta enseñanza quede sembrada como una disciplina sagrada, la de adorar antes de pensar, porque esa es la única forma en que la mente deja de correr tras todo y empieza por fin a caminar delante del Señor. Y justo cuando tu alma aprende a empezar con gratitud, el día deja de ser un terreno de lucha y se convierte en un camino de revelación. Y lo que viene será un paso más dentro de esa paz. Cuidado con los pensamientos brillantes que nacen del orgullo herido. Hay ideas que llegan a tu mente con una claridad inquietante. No parecen malas, al contrario, suenan inteligentes, rápidas, eficaces. Aparecen justo cuando estás cansado, herido o presionado, y prometen una salida inmediata. Muchas personas viven atrapadas ahí, no en pensamientos oscuros, sino en pensamientos brillantes que nacen del dolor no sanado, ideas que se presentan como soluciones, pero que en realidad vienen cargadas de ansiedad, prisa y una necesidad secreta de control. Y lo peligroso no es que pienses, es que no disciernas desde dónde nace lo que estás pensando. Todos hemos sentido eso alguna vez. Ese momento en el que la mente se acelera y dice, ya lo tengo. Ese impulso de actuar rápido, de decidir sin esperar, de ejecutar sin orar, porque parece lógico, porque parece urgente, porque parece inevitable. Pero hoy Dios quiere regalarte una promesa que protege. No todo lo que es racional es sabio, y no todo lo que urge viene de Él. Hay pensamientos que brillan por fuera, pero queman por dentro. Y la oración de poder no solo calma la mente cansada, la filtra. David estaba huyendo, no huyendo de un enemigo cualquiera, sino de su propio hijo. La traición no solo le dolía, lo desarmaba emocionalmente. En medio de esa huida, alguien le trajo una noticia que podría haberlo derrumbado. Ahitofel, el consejero más respetado, el hombre cuyas palabras eran consideradas casi como oráculos, se había pasado al bando de Absalón. Eso significaba estrategia, ventaja, precisión quirúrgica contra David.
Todo indicaba que debía reaccionar rápido, que debía anticiparse, que debía hacer algo inmediato para contrarrestar ese brillante consejo que venía en su contra. Pero David no hizo lo que muchos harían, no entró en pánico, no diseñó un plan desesperado, no empezó a rumiar escenarios catastróficos. Hizo algo que revela una mente filtrada por Dios: oró. En segundo libro de Samuel 15:31 encontramos su clamor sencillo y poderoso: «Oh Señor, te ruego que conviertas en necedad el consejo de Ahitofel». No pidió que Ahitofel muriera, no pidió venganza, pidió discernimiento divino sobre una inteligencia que ya no estaba alineada con la verdad. David entendía algo profundo: cuando una mente brillante se mueve desde el orgullo herido, deja de ser sabia y se vuelve peligrosa. Ahitofel no era ignorante, era inteligente, pero su inteligencia estaba herida. Y una inteligencia herida puede justificar cualquier cosa, puede construir planes impecables que nacen del resentimiento, puede ofrecer soluciones rápidas que nacen del ego. Puede sonar convincente, pero estar vacía de paz. Por eso David no discutió el contenido del consejo, oró por su origen, no analizó la estrategia, presentó el espíritu que la inspiraba. Porque hay ideas que no se vencen con argumentos, sino con oración. Hay pensamientos que no se desmontan razonando, sino llevando su raíz ante Dios. Y aquí es donde esta historia toca tu vida. Porque tú también enfrentas pensamientos así, ideas que parecen correctas, pero te dejan inquieto, decisiones que parecen lógicas, pero te roban la paz, respuestas rápidas que te alejan del descanso. No todo pensamiento urgente viene de Dios. La prisa no es un fruto del espíritu, la ansiedad no es una señal de dirección. Y cuando una idea te empuja a decidir desde el miedo, desde el orgullo o desde la herida, es una alerta espiritual, aunque esté bien argumentada. La palabra nos da un filtro claro. En la carta de Santiago capítulo 3 versículo 17 leemos: «Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». Observa algo importante: la sabiduría de Dios no empieza con brillantez, empieza con pureza. No empieza con rapidez, empieza con paz. No empuja, acompaña, no grita, ordena, no genera confusión, genera claridad. Si una idea te acelera el corazón, pero no te aquieta el alma, no viene de lo alto, aunque parezca perfecta. Por eso esta enseñanza es vital para una mente cansada, porque el cansancio interior baja los filtros. Cuando estás agotado, aceptas ideas que normalmente rechazarías. Cuando estás herido, confundes intuición con impulso. Cuando estás presionado, llamas dirección a lo que solo es urgencia. Y ahí es donde la oración se vuelve una herramienta de supervivencia espiritual. No para pedir nuevas ideas, sino para purificar las que ya tienes. No para pensar más, sino para pensar mejor. David entendió que no necesitaba más inteligencia, necesitaba intervención divina. Y Dios respondió. El consejo de Ahitofel fue frustrado. No porque fuera torpe, sino porque había perdido alineación. Y esa es una promesa silenciosa para ti hoy. Dios sabe frustrar ideas que parecen invencibles cuando no nacen de su sabiduría. Él puede confundir planes brillantes que vienen del orgullo y abrir paso a caminos sencillos que nacen de la obediencia. Él no se impresiona con la lógica humana. Él protege a los que confían más en su dirección que en su capacidad de razonar. Aplicar esta verdad transforma tu manera de vivir. Empiezas a preguntarte: no solo tiene sentido, sino me da paz. No solo es posible, sino es puro. No solo funciona, sino me acerca a Dios o me aleja. Y cuando haces eso, la mente empieza a respirar. Ya no tiene que cargar con todas las decisiones. Ya no tiene que ser juez, estratega y ejecutor. Puede descansar en la guía del Espíritu. Tal vez hoy tengas una idea rondándote, una decisión que parece obvia, una respuesta rápida, una salida elegante. Pero si nace del enojo, del orgullo herido
o del miedo a perder, deténla un momento, preséntala en oración. Pide lo mismo que David, que Dios filtre, que purifique, que frustre lo que no viene de Él, aunque parezca brillante, porque una mente guiada por Dios prefiere la claridad a la velocidad y la paz al aplauso. Te invito a hacer un acto espiritual sencillo, pero profundo. Escribe en los comentarios una oración corta, como quien entrega su pensamiento al altar. Escribe: Señor, purifica mis ideas, no como una frase más, sino como una rendición consciente, como quien reconoce que no todo lo que piensa debe gobernarlo, como quien confía en que Dios ama tanto su paz que cuida incluso lo que pasa por su mente. Y si este mensaje ha traído luz, si ha puesto nombre a algo que estabas viviendo por dentro, puedes ayudar a que otros también respiren dando me gusta a este mensaje. A veces, una sola palabra llega justo cuando alguien estaba a punto de decidir mal. Recuerda esto al comenzar tu día: Dios no te llama a pensar menos, sino a pensar con Él. No te pide apagar tu mente, sino someterla a su sabiduría. Y cuando lo haces, cuando permites que Él filtre lo que entra, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de descanso. Y en ese descanso, lo que sigue ya no te apresura, te espera. Orden santo contra el caos, poner cada cosa en su lugar. Y si el cansancio que arrastras hoy no es tanto por falta de fuerza, sino por falta de orden, y si la razón por la que tu mente se siente como una habitación desbordada, con pensamientos gritando desde cada rincón, no es porque te falta energía, sino porque te falta dirección. Hay momentos en los que no necesitas que Dios te dé más, sino que te ayude a poner en su sitio lo que ya tienes. Porque cuando el alma se levanta entre confusión y ruido, el mayor milagro no es una voz nueva desde el cielo, sino que todo empiece a caer suavemente en su lugar. Ese es el verdadero descanso que transforma el día desde adentro, cuando lo que estaba disperso empieza a respirar en su sitio. Hay un tipo de sanidad que no se ve, pero que se siente de forma brutal cuando llega. Es la sanidad de un alma que aprende a poner prioridad donde antes ponía reacción, que ordena primero lo invisible y luego lo tangible, que deja de correr detrás del día y empieza a caminar al ritmo del espíritu. Porque no todo lo que es urgente es importante, y no todo lo que ocupa espacio en tu mente merece quedarse. Dios lo sabe. Por eso, antes de añadirte nuevas fuerzas, muchas veces el cielo te responde con algo mejor, un nuevo orden, un ritmo que no desgasta, un sentido que no presiona, una claridad que no exige más, pero que lo ilumina todo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, encontramos una escena que, a primera vista, parecería administrativa, técnica, hasta sin emoción. Pero si uno mira con los ojos del alma, lo que sucede ahí es profundamente espiritual. El templo estaba en ruinas. El lugar donde debía habitar la gloria de Dios estaba deteriorado, descuidado, abandonado. Y mientras los materiales se deterioraban, también lo hacía la conciencia del pueblo. Entonces aparece Joiada, el sumo sacerdote. No lanza discursos, no intenta animar con emoción, no improvisa. Él hace algo mucho más poderoso. Crea un orden. Toma un cofre, lo perfora, lo ubica cerca del altar y establece un sistema. El pueblo sabe dónde dejar su ofrenda. Los encargados saben cuándo recoger. Y lo que antes era desorden y desgaste, ahora empieza a ser restauración y dirección. Sin gritos, sin prisa, sin exageraciones. Solo orden, solo ritmo, solo una estrategia divina que hace que lo fragmentado vuelva a unirse. En ese momento Dios no descendió con fuego, ni habló con voz audible, pero se manifestó en algo que a veces subestimamos: la organización que permite que lo sagrado se sostenga. En Segundo de Reyes 12:9 dice: Entonces el sacerdote Joiada tomó un cofre, hizo un agujero en su tapa y lo puso junto al altar, y todos los que venían al templo del Señor depositaban allí su ofrenda. Es una imagen simple, pero es una llave. Cuando todo parece caótico en tu interior, no siempre necesitas una palabra nueva. A veces solo necesitas un lugar donde cada cosa vuelva a tener sentido.
Y Dios, que conoce los huecos de tu corazón, también sabe en qué rincón poner el cofre que recoja tu cansancio, tu oración, tu necesidad, para que lo que parecía inútil se convierta en semilla de restauración. La sabiduría del cielo no es aleatoria. En 1 Corintios 14:40, Pablo declara con firmeza: pero hágase todo decentemente y con orden. No está hablando de rigidez ni de ritualismo, está hablando de algo mucho más profundo, la atmósfera donde Dios puede habitar sin ser interrumpido por el caos de nuestra prisa. El orden espiritual no es frialdad, es un pacto interno que decide no dejar que la urgencia apague la gloria. Es la forma en que la gracia hace espacio. Es como un susurro que dice: Dios se va a mover, pero primero hazle lugar. Y ese lugar no se crea con emoción, sino con decisión. Se forma cuando decides que no todos los pensamientos tienen derecho a quedarse. Cuando el primer impulso del día no es correr, sino discernir. Cuando tus primeras palabras no son hacia otros, sino hacia aquel que sabe cuál es la batalla que realmente vale la pena. La mente cansada no se libera acumulando más ideas, sino vaciándose para recibir lo que de verdad viene de lo alto. Y el alma rota no se repara corriendo más rápido, sino caminando con dirección. Ahí es cuando la voz de Dios, que parecía lejana, vuelve a sonar clara. No porque Él gritó, sino porque tú hiciste silencio. Por eso esta enseñanza no te pide que hagas más, te pide que pongas cada cosa en su lugar. Que no trates de resolver lo que solo Dios puede restaurar, que no cargues con pensamientos que no te edifican, que no sigas alimentando voces interiores que solo te agotan, porque cuando ordenas lo de adentro, lo de afuera empieza a perder su presión. Porque cuando decides no dejar que cada mensaje, cada noticia, cada pendiente, entre en tu mente sin filtro, algo dentro de ti empieza a sanar. Es como si el Espíritu dijera: no te voy a dar más fuerzas aún. Primero voy a darte espacio para que las que ya tienes funcionen. Y es que a veces Dios no responde con más energía, a veces responde con una instrucción. Coloca aquí, suelta eso, espera allá, no mires eso, busca esto. Y cuando obedeces esa estructura simple pero divina, el alma empieza a sentirse liviana. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está ordenado. Y cuando algo está en su lugar, aunque no sea perfecto, aunque aún falten piezas, hay descanso. ¿Podrías hoy permitir que el Espíritu Santo limpie los rincones de tu mente donde reina la acumulación sin sentido? ¿Estás dispuesto a soltar la obsesión de tener todas las respuestas y cambiarla por la paz de saber que cada cosa está donde Dios quiere que esté? Si esta enseñanza habló a tu interior, te invito a dejar una declaración escrita como señal de fe. Escribe en los comentarios: Señor, ordena mi interior. No es solo una frase, es un clamor silencioso que el cielo escucha, y es también una rendición que libera tu mente para que Dios reine desde el amanecer. Y si sientes que este mensaje puede ser un bálsamo para alguien más, compártelo. Quizás otro corazón también necesita recordar que Dios no siempre actúa con estruendo, a veces obra poniendo un cofre al lado del altar, porque cuando entiendes que el orden también es un milagro, tu oración cambia. Ya no ruegas por escape, sino por estructura. Ya no pides adrenalina espiritual, sino estabilidad sagrada. Porque lo que Dios más quiere no es llenarte de ideas, sino darte una mente donde su presencia pueda reposar. Y desde esa claridad, desde esa paz organizada que el Espíritu va construyendo desde temprano, damos paso a lo siguiente. Porque el camino aún continúa y hay más que Dios quiere colocar en su sitio. Tu fuerza no depende del número, menos pensamientos, más Dios. Judith no levantó la voz para contar cuántos eran. No pidió refuerzos. No calculó probabilidades. No intentó convencerse a sí misma de que tenía suficientes razones para no tener miedo. Se colocó a solas delante de Dios y habló con una claridad que solo nace cuando ya no intentas sostenerte con tus propios argumentos. La amenaza era real. El peligro era concreto. La desproporción era evidente. Pero Judith no llevó números a la oración, llevó verdad,
Y en ese gesto íntimo dejó una enseñanza que libera a la mente cansada. El poder de Dios no se activa por acumulación, se manifiesta por confianza. En su oración, recogida en el capítulo 9, Judith no intenta impresionar a Dios con planes ni con análisis. Reconoce algo que muchos olvidamos cuando el miedo aprieta, que la fuerza del cielo no depende de mayorías, ni de músculo humano, ni de lógica aplastante. Judith 9:11 lo dice con una precisión que corta el ruido interior, porque tu poder no depende del número, ni tu dominio de la fuerza de los valientes. Tú eres Dios de los humildes, protector de los pequeños, sostén de los débiles. No hay ansiedad en esa frase, no hay urgencia, hay descanso. Judith no intenta ganar con la cabeza, se sostiene con Dios, y ahí ocurre algo que toca directamente tu forma de pensar. Porque tú también, muchas mañanas, te despiertas creyendo que necesitas demasiadas razones para estar en paz, que tienes que ordenar todos los escenarios posibles, que debes anticipar cada problema, que tienes que sostenerlo todo mentalmente para no caer. Y esa carga invisible es la que te cansa. No es que te falte fe, es que estás intentando hacer con la mente lo que solo la gracia puede sostener. La mente se agota cuando cree que debe ser suficiente, cuando se convence de que tiene que entenderlo todo, preverlo todo, justificarlo todo, cuando siente que si no tiene 1000 pensamientos ordenados, algo se va a desmoronar. Pero Dios no te diseñó para vivir así. Él no te llamó a sostener el peso del día con argumentos, sino con presencia. Por eso esta verdad llega como un secreto susurrado, no como una orden, menos pensamientos, más Dios. No porque pensar sea malo, sino porque pensar sin gracia es insoportable. Judith no se fortaleció acumulando ideas, sino despojándose de ellas delante de Dios. Y eso cambia el punto de apoyo. Porque cuando te sostienes en tus pensamientos, cualquier falla te derrumba. Pero cuando te sostienes en la gracia, incluso la debilidad se vuelve un lugar seguro. El apóstol Pablo lo aprendió de la manera más profunda cuando escuchó al Señor decirle en 2 de Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa palabra no es una excusa para rendirse, es una liberación para descansar. No necesitas ser fuerte todo el tiempo, no necesitas tener claridad total, necesitas gracia suficiente para hoy. Y esa gracia empieza a actuar cuando dejas de multiplicar pensamientos, cuando renuncias a la idea de que cuantos más razonamientos tengas, más seguro estarás, cuando aceptas que hay una forma más ligera de vivir, no sostenerlo todo, sino entregarlo. La mente cansada no necesita más estímulos, necesita menos peso, necesita soltar la obsesión de control, necesita recordar que el día no se cae si tú no lo vigilas todo. Que Dios no se distrae cuando tú duermes, que el mundo no depende de tu vigilancia mental. Por eso esta enseñanza no te empuja a hacer más, sino a cargar menos, a dejar de ganar batallas imaginarias en tu cabeza, a abandonar el hábito de convencerte una y otra vez de que puedes con todo, a aceptar algo más humilde y más poderoso. No puedes, pero Dios sí. Y cuando aceptas eso, ocurre algo precioso. La mente deja de correr, el corazón se aquieta, el cuerpo respira, porque ya no eres tú contra el día, eres tú con Dios dentro del día. Judith no se sintió pequeña por reconocer su dependencia, se volvió valiente, porque la verdadera valentía no es creer que tienes suficientes recursos, sino saber a quién acudir cuando no los tienes. Y esa es la diferencia entre una mente tensa y una mente sostenida. La primera vive acumulando razones, la segunda vive confiando en una gracia que no se agota. Quizá hoy tu cabeza esté llena de pendientes, de decisiones, de conversaciones pendientes, de escenarios posibles. Quizá llevas días tratando de ordenar todo con pensamientos y lo único que has conseguido es más cansancio. Y Dios, con ternura firme, te recuerda, el peso no era tuyo, nunca lo fue. Tú no fuiste creado para sostenerlo todo. Fuiste creado para confiar, para caminar ligero, para apoyarte en una fuerza que no depende del número de tus ideas,
sino de la fidelidad de aquel que te guarda. Hay una diferencia profunda entre pensar para huir del miedo y confiar para atravesarlo. Pensar para huir te deja exhausto. Confiar para atravesar te deja en paz. Y esa paz no viene cuando resuelves todo, sino cuando decides no cargarlo todo. Cuando dices, Señor, hoy no voy a intentar sostener el mundo con mi cabeza, hoy voy a descansar en tu gracia. Ese gesto interior cambia el tono del día, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te aplastan, no porque tengas menos responsabilidades, sino porque ya no te sientes solo frente a ellas, no porque entiendas más, sino porque confías mejor. Y en esa confianza, la mente deja de exigir explicaciones constantes, aprende a permanecer. Tal vez este sea el momento de hacer una confesión sencilla pero profunda, no como una fórmula, sino como un acto de rendición consciente. Escribe en los comentarios, tu gracia me basta hoy, escríbelo despacio, como quien deposita una carga, como quien suelta el peso que llevaba en silencio. Esa frase no es resignación, es alineación, es reconocer que hoy no necesitas 1000 pensamientos para estar en pie. Necesitas gracia, y la gracia está disponible. Permanece ahí un momento, respira, deja que la idea de menos pensamientos, más Dios se asiente. No como una consigna, sino como un permiso, el permiso de no tener que sostenerlo todo, el permiso de no tener que ganar con la cabeza, el permiso de confiar. Porque cuando la mente deja de multiplicar argumentos, el alma encuentra reposo. Y cuando el alma descansa, la fuerza aparece donde menos la esperabas, no en ti, sino en Dios. Y desde ese lugar, sin prisa y sin peso, seguimos avanzando. Hay más descanso preparado en el camino. Corta la negociación interna, la paz nace de un sí limpio. ¿Cuánto desgaste arrastras hoy simplemente por no haber decidido aún? ¿Cuántos pensamientos se repiten en tu cabeza como si el alma no encontrara descanso en ninguna dirección? ¿Cuántas veces inicias el día queriendo caminar hacia la luz, pero a los pocos pasos ya estás debatiendo internamente si ceder un poco, si tolerar aquello, si negociar lo mínimo para sobrevivir sin parecer que caíste? Una mente cansada no siempre es fruto de grandes batallas externas. Muchas veces es la consecuencia de demasiadas pequeñas concesiones interiores. Y ese tipo de fatiga no se cura con más pensamientos, sino con una decisión clara, un sí limpio, un no sin adornos, una rendición sin cálculo. Esta es una de las claves más liberadoras para quien comienza el día buscando a Dios, decidir con Él antes de que el día te arrastre. Porque si no lo haces, el día te va a ofrecer alternativas, te va a sugerir atajos razonables, te va a tentar con la idea de ceder un poco, solo esta vez, pero lo que parece pequeño al principio se convierte en una grieta que drena tu paz durante horas. No es solo lo que haces, es lo que permites que se debata dentro de ti sin final. Lo que se queda sin resolver, la voz interna que dice quizá sí, quizá no, y vuelve una y otra vez al mismo lugar. La Escritura nos lleva al rostro de un anciano que ya lo había entendido. Eleazar, maestro del pueblo sabio, de avanzada edad, fue llevado a la presencia de quienes querían quebrar su integridad. Le ofrecieron una salida inteligente, simular que comía lo que su conciencia no podía aceptar, para salvar la vida. Nadie lo vería, nadie sabría, solo un gesto externo, una apariencia, pero él respondió con una firmeza que estremeció a todos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 19. Pero él, prefiriendo una muerte gloriosa a una vida vergonzosa, avanzó voluntariamente al suplicio, escupiendo, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido.